Para muchísima gente con COVID persistente, la simple sensación de que te falta el aire es una lucha diaria y muy frustrante. Pero, ¿y si la verdadera causa se hubiera estado escondiendo en un lugar al que las pruebas de siempre, las estándar, no podían llegar? Vamos a analizar un estudio australiano que es verdaderamente innovador. Se publicó en 2025 y sus resultados podrían de verdad cambiarlo todo. A ver, vamos a empezar con el dato más potente del estudio, el titular. Los investigadores se dieron cuenta de que un 75,5%, casi nada, de los pacientes con COVID persistente y síntomas respiratorios tenía una alteración muy concreta, una que hasta ahora había pasado totalmente desapercibida. Este número, esta cifra, fue el punto de partida que lo desencadenó todo. Vamos a empezar por el problema de base, claro, lo que se ha llamado el misterio respiratorio persistente. Hay muchísimas personas con COVID persistente que sufren esa falta de aire, una fatiga constante, tos, pero ¿qué pasa? Van al médico, les hacen las pruebas pulmonares de toda la vida, como la espirometría, y salen pues completamente normales. Es una situación que frustra una barbaridad, porque deja tanto a los pacientes como a los propios médicos sin respuestas claras. Y es justo aquí donde entra en juego este estudio australiano. Se llevó a cabo en el Hospital St. Vincent's de Sydney y, de hecho, se diseñó para eso, para buscar respuestas a este enigma. Como se puede ver en la cronología, no fue algo rápido. Los investigadores estuvieron evaluando a pacientes durante más de 2 años y no fue hasta 2025 que publicaron sus sorprendentes hallazgos. Entonces, la gran pregunta, ¿qué encontraron? Pues encontraron a un culpable que estaba escondido. Los investigadores lograron identificar una condición muy específica llamada disfunción de vía aérea pequeña, o SAD por sus siglas en inglés. Y lo curioso es que afectaba a las partes más profundas y remotas de los pulmones. Pero a ver, ¿qué es exactamente esto de la disfunción de vía aérea pequeña? Pues básicamente es una alteración que afecta a los bronquiolos, o sea, a las vías respiratorias más pequeñitas que tenemos. Cuando estos conductos minúsculos se inflaman o se estrechan, pueden provocar unos síntomas respiratorios bastante importantes, y todo esto aunque las vías aéreas más grandes parezcan estar perfectamente. Y esta analogía es genial para entender por qué es tan difícil de detectar. Imaginemos que los pulmones son un árbol. Las pruebas de siempre, como la espirometría, son buenísimas para ver cómo están el tronco y las ramas más gordas. El problema es que esta disfunción, este SAD, ocurre aquí, en las ramitas más finas, las del final del todo. Y claro, ahí es donde esas pruebas no llegan con la misma precisión. Y claro, los síntomas que provoca este problema en las ramitas son calcados los que cuentan muchísimos pacientes. Esa sensación tan molesta de que no terminas de vaciar los pulmones, la falta de aire en cuanto haces un pequeño esfuerzo, una tos que no se quita con nada, opresión en el pecho e intolerancia al ejercicio. O sea, que se conecta directamente la condición médica con la experiencia real de la gente. Esto nos lleva directos al gran avance en el diagnóstico. ¿Cómo es que estos investigadores lograron ver lo que otros no estaban viendo? Pues la respuesta está en una forma nueva de medir cómo funcionan los pulmones, una que tuvo éxito justo donde las herramientas de siempre habían fracasado. Aquí está la clave, en esta comparación. A la izquierda tenemos la espirometría, la prueba estándar, que te pide que soples con toda tu fuerza y mide sobre todo las vías grandes. Y a la derecha, la oscilometría, que es diferente. Mide cómo funcionan los pulmones mientras se respira de forma tranquila, normal. Esta diferencia es crucial. La oscilometría es muchísimo más sensible a lo que pasa en esas ramitas pequeñas y por eso detecta el problema que a la espirometría se le escapa. O sea, que el punto fundamental es este. La oscilometría fue la herramienta clave, la que lo cambió todo. Les permitió a los investigadores captar esas señales ocultas, como un aumento de la resistencia o cierta inestabilidad en esas vías aéreas lejanas. Señales que simplemente eran invisibles para las pruebas de siempre. Por fin, tenían una forma de ver el problema. Pero claro, identificar el problema es solo la mitad del camino. La otra mitad, y quizá la más importante, es encontrar una solución. Lo bueno es que el estudio también probó un tratamiento muy común para el asma, y los resultados fueron, de verdad, muy notables. El tratamiento era un inhalador combinado, de esos que se conocen como ICS/LABA, y funciona con un doble mecanismo. Primero, el corticoide inhalado, el ICS, actúa como un antiinflamatorio potentísimo y baja la hinchazón de esas ramitas que estaban afectadas, y justo después el broncodilatador, el LABA, relaja los músculos que rodean esas vías, las abre y permite que el aire vuelva a fluir mucho mejor.
Y bueno, los resultados es que hablan por sí solos. En esta tabla se ve la mejora de los síntomas. Fijémonos, por ejemplo, en la disnea, la falta de aire. En el grupo que recibió el tratamiento, la prevalencia se desplomó. Pasó de un 83,5% a solo un 17,7%. El grupo no tratado también mejoró un poco, es verdad, pero la diferencia en la mejoría entre ambos fue, estadísticamente muy significativa. Y lo mismo pasó con la fatiga y con la tos. Vamos, que la señal es clarísima. Este gráfico lo deja aún más claro. Es súper visual. Aquí nos estamos centrando solo en la disnea. La barra azul, que es el grupo tratado, muestra una caída espectacular, en picado, en la prevalencia del síntoma. La barra gris, la del grupo no tratado, pues muestra una mejoría mucho más pequeña. Esta diferencia tan grande, tan visual, subraya lo eficaz que fue el tratamiento para el síntoma principal. Vale, vamos a la parte final, a la de poner todo esto en orden. ¿Qué significan de verdad estos hallazgos? Es que es súper importante poner la investigación en su contexto, para entender bien qué implican la práctica en el mundo real. Esta es la idea principal, la conclusión clave de todo esto. El estudio no es que proponga una cura para todo el COVID persistente, sino algo que es igual de importante, que ha identificado un subgrupo muy concreto de pacientes cuya condición sí que tiene tratamiento. Y lo mejor de todo, que gracias a herramientas como la oscilometría, ahora tenemos una forma mucho mejor de encontrarlos. Eso sí, y esto es muy importante, hay que mantener siempre la perspectiva científica. El estudio tiene sus limitaciones, claro. Para empezar, fue retrospectivo, o sea que analizó datos que ya existían. Tampoco fue aleatorizado, porque la decisión de tratar a alguien la tomó un médico por criterio clínico, y tampoco comparó distintos tipos de inhaladores. Por lo tanto, estos resultados son como una hoja de ruta, un camino muy prometedor, pero no son la respuesta definitiva para todo el mundo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta final. Para un grupo de pacientes que hasta ahora no tenían ninguna respuesta, identificar esta condición y ver que responde a un tratamiento que ya conocemos es sin duda un avance enorme. La pregunta que queda en el aire es, ¿podría ser este el principio de un cambio de verdad para millones de personas que llevan años esperando una respuesta?